A continuación presentamos Partir de debates muy secos a veces en relación a la educación, y por eso mi alegría que apoderadas y apoderados nos tomamos el micrófono para hablar de lo que nos compete. Miguel Ángel, ¿qué tan diversas son las aulas de nuestros escolares en el Chile de hoy? De las y los compañeros de mis seres queridos, de los que hoy soy su apoderada, apoderado. A veces voy a la escuela, al liceo, y al salir de clase veo la cantidad de niñas y niños diversos a lo que era Chile hace 20, 30 años atrás, ni hablar de lo que a mi familia le tocó en la escuela. Entonces, por eso le pregunto a propósito de la diversidad al interior de nuestras aulas, ¿dónde están nuestros seres queridos? Yo creo que hay que contarle a las mamás que cuando sus hijos, cuando sus hijas llegan a la escuela y entran a la sala e interactúan con sus compañeros, hoy día ese grupo de estudiantes presenta una heterogeneidad bastante grande que, en mi opinión, siempre ha existido. Tal vez hoy día es más evidente, tal vez hoy día tenemos algunos elementos que nos hacen, nos evidencian de manera mucho más concreta esa heterogeneidad, pero a mí me parece que siempre hemos tenido en la sala esta diversidad y esta heterogeneidad de estudiantes, y que lo que ha pasado es que esto se ha de alguna manera se ve más porque por los fenómenos de masificación de la escuela, sobre todo en América Latina, bueno, y en Chile en los últimos 50 años, cuando quienes ingresaban a la escuela y tenían acceso a la escuela era un sector de la población más reducido, probablemente ese sector de la población era un sector más homogéneo desde el punto de vista social, cultural, pero cuando la escuela empieza a ser para todos y para todas, entonces nos empezamos a encontrar los distintos, los diferentes, que tenemos historias distintas, orígenes distintos, experiencias distintas, que nos hace... Hoy día uno puede entrar a una sala de clases en muchos lugares de Chile y se va a encontrar desde luego con niños y niñas que están haciendo su educación escolar, como la mayoría de nosotros nos tocó, pero también se va a encontrar, por ejemplo, con niños que tienen alguna dificultad y que los especialistas denominan niños con necesidades educativas especiales, asociadas a alguna discapacidad permanente, algún problema motor, sordera, ceguera, qué sé yo, etcétera, que hace 15 años atrás en las escuelas no se veía. Nos vamos a encontrar, usted lo decía recién hace un rato, con niños y niñas de países vecinos, de países de América Latina, que han llegado a nuestro país, a nuestras ciudades, y que tienen otra historia, vienen de un entorno y de un medio cultural también distinto, con experiencias distintas, que puede ser muy rico para los estudiantes poder conocerlas y poder interactuar con eso. A veces este tipo de circunstancias, ya vamos a ir ahondando en cada uno de los casos que usted señala. Miguel Ángel Rosas, aquí en plena oficina del Ministerio de Educación, donde está nuestro micrófono, porque a las apoderadas, a los apoderados nos interesa saber de desafíos de los profesores, de las profesoras, de cómo lo hacen, de si es posible pensar en una estrategia pedagógica o en una metodología o una manera de acceder al conocimiento, aprender. Todo esto en poblaciones diversas dentro del aula, como usted muy bien lo ha señalado, no solo por razones sociales y culturales, también estudiantes vecinos que vienen de establecimientos educacionales de Bolivia, del Perú, de Ecuador, de otras naciones, donde en una de esas no es exactamente el mismo currículum y por lo tanto cuando ingresan a los establecimientos se producen meses de ajustes, pero también están las niñas y los niños con necesidades especiales. Digo, ¿qué desafíos implica esto para nuestros profesores y profesoras? Que para mí como apoderada es fundamental saber cómo el colegio va a resolver esa diversidad que hay al interior del aula, donde va mi niña, donde va mi niño. Bueno, lo primero y tal vez desde donde hay que partir tiene que ver justamente con reconocer y valorar esa diversidad, porque reconocerla primero significa hacerla visible. Un caso solamente, o un ejemplo de visibilidad.
ocurre muy frecuentemente que en la sala de clase los profesores y las profesoras nos referimos normalmente a los alumnos o a los estudiantes o a los niños. Y pocas veces hablamos de las alumnas, las estudiantes, las niñas. Ahí hay una necesidad de reconocer que en nuestras salas hay niños y niñas, hay hombres y mujeres, pequeñitos en formación, pero tenemos que visibilizar las mujeres. Bueno, así como ese ejemplo, hay muchas otras situaciones. Tal vez cuando nosotros tenemos en una sala a un niño integrado que tiene alguna discapacidad física, que se nota, que es evidente, es más fácil reconocer y valorar esa diversidad, esa diferencia. Pero hay otras que son bastante más sutiles y bastante más invisibles. Entonces, lo primero es eso, es reconocer, es visibilizar y valorarlas. Porque ser diferente no implica tener mayor o menor capacidad para aprender. Ser diferente no debiese ser sinónimo de ser desigual. En ningún caso. En ningún caso. Y por lo tanto ahí entonces el segundo paso, después de reconocer y valorar, es decir, bueno, las necesidades educativas que unos y otros, que unas y otras tienen, son distintas. Y por lo tanto yo no puedo pensar que lo que enseño, lo que propongo como actividad de aprendizaje, es igual para todos. Desde luego, lo decía antes, ninguno la recibe igual, aunque uno crea que es así. Uno tiende a trabajar con el alumno promedio y tiende a olvidarse de los que están sobre ese promedio y claramente de los que están bajo ese promedio. Y a ambos les afecta. En verdad el alumno promedio no existe. El alumno promedio es un invento estadístico que tenemos para entender cuál puede ser el rendimiento o el nivel que tiene un curso, pero en estricto rigor, ¿quién es el niño promedio? No. Son todos distintos, todos tienen necesidades. Uno dice, bueno, si yo tengo 45 alumnos en la sala, ¿cómo hago para responder a las necesidades de los 45? Probablemente el tema, no estamos hablando de educación personalizada, estamos hablando de cómo somos capaces de identificar cuál es la situación de cada niño, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses y cómo articulamos eso con el currículum. Y entonces tal vez tenemos que trabajar en grupo. En algunas ocasiones esos grupos serán grupos de interés, en otro caso serán grupos de niveles, en otro caso será un trabajo más personalizado con algún estudiante que requiera alguna ayuda. En algunos casos tendremos que adecuar, ajustar el objetivo que queremos alcanzar, la materia que estamos tratando con los estudiantes, a la realidad que tienen, que tienen los niños y niñas que están en la sala. En otros casos tendremos que ajustar el medio. A lo mejor no para todos servirá el texto, para otros servirán láminas o para otros servirán, música. Pueden haber distintos medios que utilicemos para trabajar un mismo contenido y entonces lo interesante es cómo somos capaces de ir identificando que hay niños o niñas que a lo mejor con la música se acercan más o con el movimiento y entonces hacemos la clase en el patio o al aire libre porque trabajando con el movimiento, por ejemplo, a lo mejor descubrimos algunos elementos que tienen que ver con algunas de las materias que estamos trabajando en la clase, ¿no? Entonces, reconocer que existen diferencias, valorarlas, luego identificar qué necesidades, qué intereses, motivaciones se desprenden y luego intentar articular eso con el currículum que tenemos que hacer. Es un trabajo complejo, difícil, es un desafío que no es fácil, y para el cual muchas veces los profesores y profesoras no tienen todo el tiempo porque están mucho tiempo frente a alumnos, tienen poco tiempo para preparar, para planificar. Sin embargo, lo difícil no nos debe amilanar, digamos, debemos enfrentar esa tarea porque si no hay un grupo importante de niños que se nos van a ir quedando con unas desventajas tremendas. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi.
A usted que andaba circulando por el dial y de pronto se quedó escuchando esta conversación con Miguel Ángel Rosas Reyes. Nuestro invitado de hoy trabaja aquí donde está el micrófono. Nos hemos trasladado hasta la ciudad de Santiago, al Ministerio de Educación, en plena Alameda, al ladito del Palacio La Moneda, la sede de gobierno. Ahí se encuentra la arquitectura de este ministerio, donde hemos venido a conversar con quien forma parte del equipo de la Coordinación Nacional de Escuelas de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Nuestro invitado, el profesor Miguel Ángel Rosas, también es académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y con él hemos venido a conversar a propósito de la integración y la inclusión, que es el nuevo concepto que más se utiliza hoy por hoy, la inclusión en las escuelas de toda la diversidad de la cual se componen nuestros establecimientos educacionales. Yo le agradezco, Miguel, porque muchas veces estos temas que usted nos explica no son tratados en las reuniones de apoderados, porque yo como apoderada no pregunto a las maestras y maestros cómo resuelven ustedes en aula, desde el punto de vista pedagógico, la diversidad de nacionalidades que hay hoy en el aula donde va mi hija, la diversidad en términos de capacidades que tienen sus compañeras y compañeros, y para yo también poder ayudar desde mi casa con la formación de mi hija e hijo, la posibilidad que él tiene. Mire, yo le voy a contar así entre paréntesis. Mi hijo tuvo el privilegio de ir a un establecimiento educacional donde había niños con síndrome de Down, y eso hizo que luego de adulto, cuando entró a estudiar estudios superiores, él pudo trabajar cuidando niñas y niños, acompañando niños Down al cine, a la plaza, etcétera, etcétera. Él desarrolló grandes capacidades y no es su oficio, no es la profesión que él va a tener, pero sí es un interés, y eso se lo entregó la escuela. La escuela le entregó la posibilidad de trabajar y generarse un dinero a partir de la capacidad que él tuvo de vincularse con niños con síndrome de Down. Digo, estas son experiencias que quedan para el resto de la vida. Sin ninguna duda, la riqueza en la vida en general, y por supuesto en la sala, que es un espacio privilegiado para empezar para continuar, porque en verdad uno empieza en la familia, pero para ir profundizando y teniendo experiencias que a uno lo marcan, como la que usted señala, es fundamental. La riqueza del aula en ese sentido hoy día es muy importante, porque nos permite poder interactuar con personas que tienen experiencias distintas a las mías, que viven vidas distintas, y de eso aprendemos, eso nos ayuda a entender el mundo, eso nos ayuda a relacionarnos. Eso es un ejercicio profundamente democrático. Ahora, el gran desafío es cómo aprovechamos eso que pasa en la sala para que se proyecte a la sociedad y para que tenga proyecciones también en la vida de las personas. Ese yo creo que es el tema, y no en transformar esa en una experiencia, sobre todo para los diferentes, que somos todos finalmente, pero algunos tal vez se ven más discriminados o más señalados, más estigmatizados con esas diferencias. Cómo esa experiencia para aquellos no es una experiencia que finalmente los va haciendo alejarse de las personas y de la interacción con el mundo, y nos va generando y nos va formando una sociedad donde nos miramos con desconfianza, con recelo, donde no entendemos cómo el otro puede ayudarme, ni tampoco cómo yo puedo colaborar con el otro, etcétera, etcétera. Como me decía una señora en Pica, me decía ella que su hijita había ido a la escuela con compañeras de Bolivia, compañeros del Ecuador, del Perú, de distintas naciones, y que ella nunca imaginó que luego de adulta, cuando salió del colegio, iba a estar capacitada para trabajar incluso en empresas internacionales, porque de muy chiquita aprendió a vincularse con mujeres y hombres de otras nacionalidades, que aunque todos hablamos el castellano, son otras culturas, otras formas incluso de vivir la familia, el cotidiano, pero como de chiquita se acostumbró a crecer entre chilenos, peruanos, bolivianos. Eso le dio esa capacidad de vincularse con aparentes distintos, digamos, y que hoy, que está de adulta, valora enormemente esa capacidad que tuvo, no en una gran escuela en la ciudad de Santiago con todas las nacionalidades, sino que en Pica, en un extraordinario establecimiento educacional con la riqueza cultural que hoy día tiene Pica. Así es, yo creo que claramente la experiencia en ese caso concreto de interacción con
con estudiantes que provienen de otros países y que tienen otras culturas. Compartimos algunas cosas, compartimos la lengua, compartimos una historia común, tal vez como continente, pero hay otra serie de elementos que son propios de esos países, y claramente eso es un elemento que para los niños como experiencia es algo que va a quedar. Lo mismo pasa con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas, la interacción de los estudiantes que se produce allí en escuelas donde hay presencia de estudiantes que tienen ciertas raíces en nuestros pueblos originarios, para la experiencia escolar también es muy importante. La experiencia de interacción de género, la experiencia de trabajar es fabuloso, es fantástico. La posibilidad de interactuar con niños que tienen ciertas necesidades educativas asociadas a la discapacidad o algunos problemas de aprendizaje. Uno descubre ahí cómo se enfrenta la vida a pesar de ciertas dificultades que parecieran ser insalvables, y uno descubre que son tan felices y pueden enfrentar las tareas de la misma manera como lo hace cualquier niño o niña en la escuela, digamos. Con nuestro micrófono aquí en el Ministerio de Educación en la ciudad de Santiago, Miguel Ángel Rosas Reyes, nuestros apoderadas y apoderados deben saber que existen subvenciones desde el Ministerio de Educación. Una subvención especial que tiene un valor distinto si una niña tiene necesidades educativas especiales permanentes o transitorias, o si es un niño quien tiene necesidades de esta envergadura, porque necesidades educativas especiales permanentes son aquellas que se asocian a niñas y niños con sordera, ceguera, problemas motores, intelectuales, en fin. Sin embargo, necesidades educativas transitorias son aquellas que están asociadas a problemas de aprendizaje o trastornos de aprendizaje, no sé, déficit atencional, hiperactividad, algunos problemas en el ámbito del lenguaje, pero todo aquello va a pasar. Pero si mi niña o mi niño es, como digo, sorda, ciega o tiene problemas motores o intelectuales, la inversión que el Estado tiene que hacer, intuyo yo, es distinta, porque no se gasta lo mismo. Por eso me gustaría, nos queda exactamente un minuto, pero cómo no saber de este tipo de medidas que debemos verlas bajo el concepto de integración o no. Sí, desde hace ya unos 10 años o tal vez un poco más, en Chile existe una subvención que se llama Subvención de Integración, que es una subvención que está destinada a atender y a integrar niños, niñas con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad fundamentalmente en la escuela regular, en la escuela común. Para eso, cuando una escuela decide hacer esta integración, entonces el Estado otorga una subvención especial a ese niño o niña, de modo que la escuela pueda contar con los recursos para la atención profesional que ese niño o niña requiere. Cuando usted me dice cuando la escuela decide, ¿significa eso que el Estado de Chile no obliga a los establecimientos educacionales que se hagan cargo de la diversidad que hay en su territorio para que yo, apoderada, sienta el derecho de que mi niña o mi niño, por más de que tenga estas necesidades especiales en términos educativos, hay escuela para ella o para él? Tienen el derecho. Los estudiantes, las familias tienen el derecho de una matrícula. Por ejemplo, un niño ciego o niña ciega tiene el derecho de ir a una escuela común. La pregunta es, ¿dónde está esa escuela? La escuela está en cualquier parte de Chile que tenga en su proyecto educativo incluido un proyecto de integración. Y no todas lo tienen. No todas lo tienen, porque hay escuelas que no están muy dispuestas, porque sienten que es complejo, porque se les es difícil, porque no se atreven, otras porque consideran que deben estar mejor preparadas y entonces están en una etapa tal vez previa. No obstante, el Ministerio de Educación les ofrece subvención económica, capacitación, textos, una batería de instrumentos para que incorporen en sus aulas la diversidad. Exactamente, si la escuela decide, tiene la posibilidad de incorporar estudiantes integrar, digamos, estudiantes a los distintos cursos, dependiendo de los
del tipo de dificultades que los estudiantes tienen, es el número de estudiantes que pueden incorporar por aula. Es decir, no podemos tener un aula solamente de estudiantes que tengan, por ejemplo, algún tipo de necesidad educativa especial asociada a una discapacidad intelectual o a una discapacidad física, porque probablemente no va a ayudar a eso, a la integración, digamos. Va a ser como una suerte de sala de educación especial al interior de la escuela, en vez de que sea una escuela especial que está afuera. No, la idea es que haya un número de estudiantes que se puedan integrar a la aula, y para eso entonces el Estado otorga esta subvención y junto con eso asistencia técnica, pone a disposición materiales, textos, qué sé yo, etcétera, que puedan requerirse para llevar a cabo. Pero además esta subvención es una subvención que es el valor de esa subvención es bastante más alta que la subvención normal, y por lo tanto permite que las propias escuelas con esos recursos financieros puedan contratar profesionales, contratar servicios de capacitación y asesoría, comprar y adquirir materiales y recursos para esa labor, digamos, ¿no? Yo le agradezco a Miguel Ángel Rosas Reyes que desde el Ministerio de Educación, donde se ha trasladado nuestro micrófono, porque queríamos saber a propósito de la integración, de la inclusión en las escuelas. Nuestras escuelas han cambiado mucho, estimada audiencia. Si usted ingresa a las salas de clase va a ver que ahí hay niñas y niños de distintas nacionalidades. También tenemos niñas y niños con necesidades educativas especiales que son muy diversas en su interior, en sus diferencias, y por eso es importante saber en esa escuela donde va mi niña, donde va mi niño, cómo enfrentan estos temas para yo también poder complementar desde la casa, desde la familia, esa educación que mi hija o que mi hijo está recibiendo. Agradezco a Miguel Ángel que se haya dado este tiempo de estar aquí en el programa. Muy gentil su disposición, Miguel Ángel, muy rico el tecito que me ofreció para esta conversación. Muchas gracias. No, de nada, solamente decirle a las mamás, a los papás, a la familia, que no le tengan miedo a esta heterogeneidad, a esta diversidad, que se atrevan y que la aprovechen. Es una oportunidad, no es una amenaza. Y si miedo tenemos, lo conversamos aquí en la radio, porque para eso estamos con este micrófono, para semana a semana acompañarle en sus miedos, en sus tensiones, en sus desafíos y en el placer profundo de saber que está acompañando a una niña o a un niño que se está formando. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana en este mismo punto del día. Muchas gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.